Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. ¿Cómo están, queridos amigos de Crespo? Este es un día jueves, día habitual de nuestro encuentro semanal. Soy el pastor Roque Allegrini, Templo Buenas Nuevas, Casa de Oración Crespo, para compartir un tiempo de reflexión, de invitación, ¿por qué no de desafío? Yo quiero desafiarlo a cada uno, porque nuestra vida requiere crecimiento espiritual, y si no hay desafío, no hay crecimiento. En lo espiritual se crece no como en lo físico, donde crecemos en estatura, con el tamaño de nuestro cuerpo, con el color de nuestro cabello, pasamos las distintas edades que como Dios nos ha diseñado. Pero cuando hablamos de crecimiento espiritual, se refiere a ir aumentando nuestra capacidad espiritual de ayuda a quien la necesita. Crecer en amor, crecer en fe, crecer en capacidad de perdonar. Perdonar, qué verbo perdonar, ¿no es cierto? Vemos tanta maldad que a veces decimos, ¿cómo hace Dios para perdonar? Y finalmente uno saca la conclusión, hay tanta maldad en el mundo que hay cosas que Dios no está perdonando, no porque Él no quiera, sino porque nadie del que está haciendo gran maldad se está arrepintiendo. Hace falta arrepentirse para que la maldad sea quitada del mundo. Hace falta arrepentirse, hace falta cambiar, hace falta ser otra persona. Y eso no es consecuencia de una decisión personal, decir voy a mejorarme. Mucha gente lo intenta, algunos logran mejorar, pero finalmente hay cosas del pasado que persiguen, que dañan nuestra vida y que nos obligan a pensar de que nuestra mejoría es relativa. El único que puede mejorarnos en forma completa es Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se hizo un hombre como nosotros, Dios se hizo hombre en Jesucristo, y Él pasó todas las etapas, los sufrimientos. Él nos puede comprender cabalmente a nosotros en cuanto sufrimos las decepciones, los desengaños, las mentiras, las traiciones. Todo esto lo padeció Jesús y no se quejó, no insultó, no protestó, no hizo reclamo. Y usted dirá, pero ¿por qué Jesús tuvo esa actitud? Porque Él vino con una misión a este mundo, que es no solamente entendernos, ya Él nos entendía, por eso vino Jesús, ¿no? Pero no solamente entendernos, sino estar metido dentro de un cuerpo humano y notar, percibir, experimentar lo que es estar sujeto a un cuerpo humano, siendo Dios, que todo lo puede, todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe. Pero Dios quiso estar en un cuerpo humano. Se llamó Jesús, el Hijo de Dios, como lo llama la Escritura. Y vino a ponerse en lugar tuyo y en lugar mío. La iglesia apareció en el mundo porque fue creada por Dios a través del ministerio de Jesucristo,
pero hubo una chispa para que arranque. Y la chispa la dio un evento 50 días después de la Pascua, después de que Jesús fue crucificado. 50 días después, los hebreos celebran el Pentecostés. Bueno, en esa ocasión fue algo diferente a toda otra celebración, porque los que estaban de alguna manera tal vez llorando que Jesús ya no estaba con ellos, se encontraban juntos por recomendación del Señor, que le dijo: quédense en Jerusalén, esperando la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo, un derramamiento particular, especial, que dio lugar a la formación de la iglesia. Si ese evento no hubiera ocurrido, hoy no habría iglesia. Pero hacía falta el ministerio de Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, el derramamiento del Espíritu Santo y dejar establecida la iglesia en el mundo. Por eso existe la iglesia cristiana. Por eso los cristianos invocamos a Dios. Por eso los cristianos procuramos decirle a la gente: abandone el pecado. El pecado lo mata mucho más de lo que usted cree. El hombre fue creado para ser eterno, y el hombre en esta tierra simplemente experimenta una vida y dice: viví lo mejor que pude, pero la muerte viene y se acabó todo. No es así. Según Dios hay una vida más allá, y hay experiencias espirituales. En mucha gente que cree en Dios, Dios no le da experiencias espirituales a los que no creen en el Espíritu. Sería una contradicción de la experiencia cristiana, pero lo cierto es que Dios bendice la iglesia de tal manera que derrama el Espíritu Santo para que la iglesia se sienta viva. Y acá viene un montón de cuestionamientos, ¿no? Porque los cristianos de hoy, uno le pregunta si se sienten vivos, y ojalá hubiera una respuesta como esta: sí, estoy lleno del poder de Dios, lleno de la gracia de Dios, lleno de palabra de esperanza, de amor, de hablar con la gente, de ayudar al necesitado, de orar por el enfermo, porque esta es la voluntad de Dios para la iglesia. La iglesia nació así. Claro, muchos dicen: eso fue la iglesia inicial. No sé de dónde sacan eso. La iglesia es una sola. No es subir a un tobogán, se arrancó de allá arriba y luego ahora estamos en el llano. No, la iglesia Dios no la diseñó así. La diseñó para ser siempre fuerte, para estar llena de vida espiritual, para estar llena de palabra y para decirle al mundo: crea en Jesucristo, siga a Dios, arrepiéntase de sus pecados y entregue su vida a Dios. No viva como a usted le parezca. Busque algo más, porque hay algo más en Dios, muy importante para todos. Ahí está la clave de la vida espiritual: encontrar a Dios y encontrar a Jesús en el corazón. Hay una palabra que en lo personal a mí me produce una sensación de tristeza. Es la palabra superstición. Mucha gente cree que los cristianos somos supersticiosos, y eso tiene que ver con experimentar sensaciones espontáneas, con una vida irreal, imaginaria, que el hombre tanto la cree que se pone fanático y le pasan cosas porque está fanatizado, enfatizado. Conozco mucha gente que no vive de ninguna manera así, pero tiene una fe profunda en Dios y confía en Dios y habla con Dios diariamente y recibe toques de Dios y vive una vida plena. Y usted dirá: ¿dónde están? Bueno, esta es la pregunta que usted tiene que contestarse.
Si usted no busca nunca una congregación cristiana, no escucha nunca un testimonio de un cristiano, jamás se va a enterar de que existe una vida espiritual. Va a leer la Biblia y va a decir, esto qué bueno que está, pero esto es cosa del pasado. Y la Biblia resulta que está relatando historias, testimonios, que cada uno lo puede experimentar hoy. Oramos por los enfermos y Dios sana. Hoy Dios produce sanidad en muchas personas. Todos van detrás de la sanidad física. Y hay gente que dice ser sanada por determinadas cosas, por determinados santos o determinadas experiencias espirituales. Yo a esa persona le pregunto, ¿usted dejó de pecar? ¿Dejó de hacer el mal? ¿Cambió su vida? Si fue detrás de una experiencia de sanidad únicamente, pero usted sigue dándole la espalda a Dios, yo le digo, a usted Dios no lo sanó. Porque cuando Dios sana, cambia la vida, cambia la mente, cambia el corazón. La maldad no la vuelve a ver como la veía antes, que la soportaba y decía, ahí está, los malos están ahí, o tal vez usted era uno de ellos, perdóneme, pero es así. En la cárcel hay gente que escucha el Evangelio y cambia su corazón estando en la cárcel. Y uno le puede decir, vos has vivido una vida horrible hasta acá, desobedeciendo a Dios totalmente. Y hoy tenés la oportunidad de cambiar. Y muchos presos, sinceros, que reconocen haberse equivocado, que están perdiendo años de su vida metidos en esas paredes, llegan a comprender que se equivocaron. Y no ven la hora de salir libres para poder reiniciar su vida. Pensar en la iglesia inicial, mire, acá tengo la Biblia, resulta que los creyentes en Jerusalén, el primer tiempo, cuando vino el Espíritu Santo, estaban tan felices ellos. Pasaron un periodo que usted dirá, ¿y por qué la iglesia hoy no lo hace? Bueno, ahora le explico por qué. Ellos pasaron un momento muy interesante, algunos pocos años, pocos meses y años, los primeros años del cristianismo, donde el que veían gente en la iglesia con necesidad, vendía su casa, le daba el dinero a los apóstoles, y los apóstoles trataban de que todos comieran, que todos tuvieran lo suficiente, y que a nadie le faltara nada. Pero ¿era lo que Dios quería? Por lo que vemos en la Escritura, al tiempo, vino una persecución contra la iglesia. Y todos fueron desparramados. Empezaron a correr unos al norte, otros al sur, otros al mar Mediterráneo, a distintas partes porque los estaban persiguiendo. Y usted dirá, ¿y cómo Dios formó una comunidad y ellos lo estaban persiguiendo? Es que Dios había dado una orden. Tienen que salir de allí y predicar el Evangelio. Todo lo que estaban recibiendo no era para disfrutarlo encerrados entre ellos y tener una fiesta espiritual todos los días. Era para llevar esa buena noticia a todo el mundo, para que los que no conocían a Jesús lo conozcan. El Espíritu Santo vino para que ellos fueran testigos en Jerusalén, que es una ciudad, Judea, que es la provincia donde está Jerusalén, Samaria, que es una provincia romana en aquel momento que estaba al norte, y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Era una misión que sigue siendo la misión de la iglesia. Tenemos muchas palabras en común los cristianos. Por ejemplo, en muchas iglesias hay misioneros. ¿Por qué hay misioneros? Y los misioneros generalmente son extranjeros, la mayoría. ¿Y por qué? Porque son personas que recibieron a Jesucristo en su país de origen y Dios le dijo en algún momento, quiero que me sirvas. Lo llamó para que trabaje para Él. Cuando lo llamó, le mostró en qué lugar
quería Dios que trabajaran. Y ellos descubrieron, pero Señor, yo soy de Asia, ¿qué voy a hacer en América? No conozco idioma, no conozco costumbre. A un argentino le dice, tenés que ir a predicar el evangelio en Bangladesh. Usted sabe que hay un país que se llama Bangladesh, en Asia, saliendo al oriente de la India. Conozco un matrimonio que fue a predicar el evangelio allí, porque Dios los inquietó con Bangladesh. Allá fueron. Y allá están predicando. La cultura totalmente distinta, nada que ver. Tuvieron que pasar meses hasta habituarse, manejar el idioma que habían aprendido antes de llegar un poco, y conocer las costumbres, manejar la cultura, hasta que podían comenzar a hablar de Cristo en ese lugar. Y descubrir que Jesús también atiende necesidades en países tan diferentes en cultura como la cultura argentina. Cuando la iglesia fue perseguida al comienzo, hubo un apóstol, mejor dicho, un diácono que se llamaba Felipe, un hombre que está en la Biblia, y hubo por lo menos 2 personajes que se llamaron Felipe. Él salió a predicar el evangelio a Samaria, ese lugar que está al norte, que le expliqué antes, al norte de Jerusalén. Él fue a predicar el evangelio. Y resulta que la gente, cuando escuchó el evangelio que le predicaba Felipe, empezó a creer, empezó a recibir a Jesús, empezó a llenarse de gozo, empezó a recibir fuerza para cambiar. Los que eran tremendos pecadores comenzaron a abandonar el pecado, comenzaron a dejar esa vida atrás, cambiaron su vida totalmente. Y después fue el apóstol Pedro a ver qué estaba haciendo aquel primer predicador que llegó, Felipe, y vio y se alegró Pedro. Dijo, acá está la gracia de Dios derramada. Hermoso. Y comenzó a orar, y comenzó Dios a usarlo a Felipe también. Había gente enferma, comenzó a ser sanada por los méritos, por la sangre de Jesucristo. El nombre de Jesús tiene poder para sanar enfermedades. Y luego siguieron desparramándose por distintos lugares. La iglesia en 10, 20 años llegó a conocer el mundo entero de entonces. Llegó a Roma, llegó a Grecia, al norte de África, llegó al norte de la India. Esto no está en la Biblia, pero lo dice la historia. La predicación del Evangelio, el derramamiento del Espíritu Santo hizo nacer una iglesia poderosa. Ahora, ¿cómo se siente usted hoy en su iglesia? ¿Cómo se siente usted como testigo de Jesús? Porque Jesús le dijo a aquellos apóstoles y nos dice a nosotros hoy, me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ser testigo de Dios hoy es poder decirle a una persona que no tiene esperanza, quiero hablarte de Jesús, porque Él te da la verdadera esperanza. Orar por la persona, tal vez escucharla si necesita ser escuchada, porque hay personas que necesitan desahogarse. Y si usted alguna persona se desahoga de lo que le pasa con usted, sepa que tiene que guardarse todo lo que le han dicho, no salir a publicarlo. Se llama discreción. Orar y luego decirle, me gustaría contar tu testimonio, ¿me das permiso? O vení a mi iglesia, o vení a un lugar, o acompáñame a tal parte donde tu testimonio, lo que a vos te pasó, le va a ayudar a mucha gente para cambiar de vida. Esto es ser cristiano, querido amigo. Pareciera que, le digo francamente, cuando le digo a una persona que lea la Biblia, trato de averiguar
¿Usted se da cuenta que esa es la vida que quiere Dios que vivamos? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo escribían los apóstoles en sus cartas? ¿Cómo dice el libro de Hechos, los actos de los apóstoles? Había cosas formidables. Llegaban a predicar el Evangelio. Pablo, el apóstol Pablo, llegó desde Israel, llegó hasta, se cree que llegó hasta España. Él decía, quiero llegar a España, no está mencionado en la Biblia que llegó. La palabra España ya existía hace 2000 años. No es la España de hoy, por supuesto, pero existía ese concepto de España en ese lugar, y Dios le había dicho que tenía que llegar allí. Alguna tradición dice que logró llegar, otra dice que no, que murió en Roma. Lo cierto es que Dios les hablaba y tenían que ir, tenían que obedecer a Dios. Hoy tenemos este mandato: predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán por la oración de fe. El Evangelio tiene todo, el cristianismo tiene todo, Dios creó todo, Jesús trajo todo y el Espíritu Santo hoy administra todo. Dios ha diseñado este plan de esta manera, pero solamente funciona en los que creen, porque en los que no creen es como aquel aparato eléctrico que está desenchufado. Por más que digas, puedo funcionar eléctricamente, pero si está desenchufado, por más que piense, suponiendo, ¿no?, que un aparato piensa, pero estoy haciendo una metáfora, digamos, pero lo cierto es que Dios quiere que todos funcionemos y que estemos conectados a Él. El que me busca, me encuentra. El que llama a la puerta, le voy a abrir. Esto es lo que Dios promete. Su experiencia, si usted es cristiano, ¿está viviendo una experiencia así? ¿Está viviendo con Dios? Sabe que tenemos un mensaje en la Biblia que habla de que cuando venga el Señor va a haber gente que esté caliente, que esté tibia y gente fría. Y está hablando del nivel de fe. Pero lo que dice de los tibios no es agradable. Dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Es decir, ¿qué quiere decir Dios con esto? Que Él no quiere gente tibia en la iglesia. Él quiere gente ardiente, dependiendo de Dios en todo, comunicándose, hablando con Dios, no en forma ceremonial como muchas veces pareciera que fuera. Es un método, sí, claro que la ceremonia de oración vale, pero vale la oración secreta. Jesús le dijo, vete en tu cuarto, en tu lugar secreto, y ora a mi Padre que ve lo secreto. No le digas a nadie que oras en un lugar secreto. ¿Se da cuenta usted? Nosotros pensamos que hay que orar, rezar en público para que todos sepan que lo estamos haciendo. Y Dios dice, yo quiero que me busquen en lo secreto, a solas. Hay gente que niega a Dios cabalmente, dicen, Dios no existe. Hasta los científicos hoy ya están bajando los brazos en este sentido. Ya dice, de acuerdo a todas las hipótesis, todas las demostraciones, todas las leyes que rigen el universo, dice, no podemos seguir pensando que el universo salió de la nada. Tuvo que tener un creador, tuvo que tener un comienzo, un iniciador, una causa. Cuando hay una consecuencia es porque hubo una causa. Todo lo creado es la consecuencia. ¿Quién es la causa? Dios, que creó todo. ¿Lo entiende usted? ¿Le parece que es fácil entender? El hombre apenas podemos entender lo que es un átomo, que es algo
imposible de ver con nuestros ojos porque tiene una dimensión microscópica tremendamente pequeñísima. Queremos entender lo grandioso que hay en el universo. Bueno, Dios pareciera que en lo micro ha hecho un pequeño universo con las células y con los átomos, con las moléculas, y ha hecho el tremendo universo también, y pareciera que cuando uno lo compara que hay similitudes. Acá hay un creador para lo pequeño y para lo grande. El átomo tiene un núcleo y tiene electrones que giran alrededor de él. Esto es lo que el hombre supone porque no lo ha visto, pero las leyes lo obligan a pensar que esta es la forma del átomo. Y el universo tiene soles donde planetas giran alrededor, galaxias que giran alrededor. Hay un solo diseñador, que es Dios. Y la mayoría de científicos hoy ya no lo discute más. No creen en el Dios de la Biblia, eso es otra cosa. No creen en lo espiritual. Pero claro, cuando ya se acepta un ser superior, parece casi extraño decir que si creó algo, lo creó para algo. ¿Para qué nos creó a nosotros? La iglesia arrancó quedándose quietita, vino una persecución y Dios los desparramó. Yo digo Dios porque había una orden y no la estaban cumpliendo, pero salieron y comenzaron allí a conquistar el mundo con la palabra de Dios. Y cuando digo conquistar, no digo hacer un imperio. Salieron a entregar y ver el resultado de la obra de Jesucristo en el corazón de la gente. Por eso, amigo, usted que me sigue todos los jueves, yo sé que hay personas que me saludan en la calle, le digo, por favor, tome decisión de seguir a Jesús, de tener vida espiritual, de dejar de ser un ignorante de estas cosas. No puede ser usted ignorante de lo espiritual. No lo deje para mañana, porque mañana a lo mejor usted no está. Esto es lo importante, ¿no? Entender lo pequeño de nuestro tiempo, porque uno cuando es niño, joven, le parece que la vida es larga. Bueno, yo que recuerdo perfectamente mis etapas, mis alegrías de niño, mis alegrías de jóvenes, lo que yo jugué en un deporte, todo lo que experimenté, lo que estudié, el título que logré, todas las etapas las pasé y parecía que todo era bueno, pero llega un momento en que lo bueno pasa a ser diferente, pasa a ver el resultado de lo que uno hizo. Ahora uno vive las consecuencias y ojalá todos tengamos buenas consecuencias, pero a su vez cuando estamos de la mano de Dios, aún seguimos pensando que tenemos el mejor porvenir, lo que Dios preparó. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho y que Jesucristo no sea extraño para usted, que no sea una figura colgada, porque Jesús está en los cielos, no está en ningún lugar físicamente. No deberíamos hacer ídolos así con una figura sufriente. Jesús sufrió una sola vez, duró 6 horas su sufrimiento, fue azotado, fue herido, murió, fue sepultado, pero venció la muerte. Amigo, reciba a Jesús. Yo deseo con todo mi corazón que usted tenga a Jesús en su corazón. Padre, te imploro, bendigas cada vida, cada corazón que ha recibido la palabra y que ahora tenga el deseo, la decisión de vivir para ti. Nos vemos pronto con la ayuda de Dios, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,